Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a su canal Pedro Hernández Media TV, su canal de divulgación de la ciencia. Les doy los muy buenos días, las muy buenas tardes o las muy buenas noches, no importa el lugar del planeta donde nos estén observando o viendo este video. El día de hoy vamos a platicar sobre las proteínas globulares. Vamos a ver ejemplos de ellas, así que vamos con la intro y empezamos. Proteínas globulares. Las proteínas globulares realizan la mayoría del trabajo químico de la célula. Por ejemplo, participan en la síntesis, en el transporte, en el metabolismo, etc. Gracias a la técnica de difracción de rayos X se conocen muchos de los detalles estructurales de esta proteína. Poseen regiones con estructuras secundarias, donde vamos a encontrar principalmente alfa hélices y hojas plegadas beta. Por ejemplo, la mioglobina tiene un 70% de estructura secundaria alfa hélice. Estas regiones se pliegan unas sobre otras, dando una estructura terciaria densamente empaquetada de aspecto globular. Pueden quedar huecos internos en donde se sitúan grupos prostéticos. Ejemplo, el grupo hemo en la hemoglobina y la mioglobina. Bueno, vamos a ver los conceptos. El dominio proteico es una porción de proteína con estructura terciaria definida entre 40 y 350 aminoácidos. Generalmente está asociada a una función particular. Motivo: zonas con la misma función en distintas proteínas. Entonces, repetimos, el dominio proteico es una porción de una proteína con estructura terciaria definida que va entre 40 y 350 aminoácidos. Generalmente está asociada a una función particular. Cuando esta región se encuentra repetida en distintas proteínas, lo vamos a llamar motivo, que son zonas con la misma función en distintas proteínas. Por ejemplo, aquí tenemos el dominio de las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas ya sabemos que participan en la respuesta inmune. Sin embargo, la estructura tridimensional de las inmunoglobulinas se encuentra representada en una gran familia que se conoce como familia de las inmunoglobulinas, aunque la mayoría de las proteínas que pertenecen a la familia de las inmunoglobulinas no llevan a cabo la función de proteger al huésped del antígeno. Bueno, características de las proteínas globulares. Las proteínas pequeñas suelen tener un único dominio, mientras que las grandes poseen múltiples dominios, conectados entre sí por trozos de la cadena polipeptídica. 2. Tienen dominios distintos. Suelen realizar funciones diferentes. En este caso, una proteína puede tener dos dominios con diferentes funciones. Por ejemplo, uno de receptor y uno catalítico. Entre las variedades de dominio, los principales patrones de plegado son de dos tipos: los que se producen alrededor de la hélice alfa y los que se construyen sobre un entramado de láminas beta. 4. La cadena polipeptídica puede doblarse de diferentes maneras para ir de un segmento a otro. Todas las proteínas poseen un exterior e interior definido. Existen regiones de ovillo aleatorio y regiones irregulares. Y aquí tenemos un ejemplo de lo anteriormente dicho. Tenemos una representación de diversas estructuras tridimensionales de proteínas, y aquí tenemos, por ejemplo, cómo las proteínas pueden estar constituidas simplemente por alfas hélices, por hojas plegadas beta y por distintas combinaciones de alfa hélice
y de hoja plegada beta. En este caso tenemos un 50 y un 50%, 50 de alfa hélices, 50 de por ciento de hojas plegada beta. Ahora vamos a ver un poco del plegamiento o ensamblamiento de las proteínas. Una proteína recién sintetizada posee solamente su estructura primaria. Para que sea plenamente funcional, ha de plegarse correctamente en una forma tridimensional única. Para esto ocurren estos siguientes pasos. El primero es el autoensamblamiento. La proteína se pliega sin ninguna otra ayuda. Pero también existe el ensamblamiento dirigido. La proteína se pliega gracias a la acción de otras proteínas. Factores que determinan el plegado de las proteínas globulares. La secuencia de aminoácidos de una proteína determina su estructura tridimensional nativa o natural. El plegado de una proteína está favorecido energéticamente en condiciones fisiológicas por el delta G mayor a 0. Una proteína tiende a plegarse de modo cooperativo mediante reacciones que se forman o se rompen de manera concentrada. En vivo, el plegado ocurre a veces con ayuda de otras proteínas denominadas chaperoninas o chaperonas, que ayudan a plegarse, que impiden que se plieguen o asocien prematuramente. Resumiendo, la secuencia de aminoácidos es fundamental para que una proteína adquiera su estructura tridimensional. Energéticamente, el plegamiento tiene que tener un delta G mayor a 0. Si el delta G del plegamiento es igual o menor de 0, no se puede llevar a cabo. Y principalmente participan proteínas que se conocen como chaperonas, que favorecen el plegamiento de una manera más rápida y precisa. Aquí tenemos tenemos el ejemplo, tenemos la secuencia de aminoácidos, ¿sí?, que generalmente se pliegan a estructuras secundarias definidas, que a su vez se van compactando para darnos unas estructuras que se conocen como glóbulos fundidos, pero estos glóbulos fundidos son transitoriamente estructuras tridimensionales transitorias para finalmente llegar a la estructura tridimensional que va a tener la forma bioactiva de una proteína. ¿Por qué es importante que las proteínas se plieguen adecuadamente? Bueno, vamos a platicar un poco de las proteínas priónicas, que fue Stanley Prusinen, que ganó el premio Nobel en 1997 por la relación de la proteína PRPP con la enfermedad de las vacas locas, que actualmente se conoce como encefalopatía espongiforme bovina, que normalmente causaba temblores en las ovejas y que normalmente causan neuropatologías humanas. Bueno, vamos a ver. La proteína priónica, ¿cómo está constituida? La proteína priónica tiene un 40% de alfa hélices y un 3% de láminas beta. Aquí la tenemos representada. Acuérdense que estas estructuras en forma de listones siempre son alfas hélices. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4 alfas hélices, y por acá tenemos unas pequeñas estructuras de láminas beta. Cuando la proteína no se pliega adecuadamente, cuando hablamos de la proteína priónica, entonces tenemos un 30% de alfa hélices en la estructura secundaria, y el cambio más radical se da en las láminas beta, pasando de un 3% a un 43%, y acá lo tenemos representado. Estas dos son alfas, son hojas plegadas beta, cambiaron su conformación de alfa hélice, pasaron a ser láminas beta. Entonces la proteína normal
tiene 3% de láminas beta, mientras que la proteína alterada tiene el 43% de láminas beta, y esto se debe a un mal plegamiento tridimensional de la proteína. Estos malos plegamientos está asociado a un gran número de enfermedades, que en un video posterior hablaremos de enfermedades asociadas al mal plegamiento de las proteínas. Y entonces aquí tenemos conversión de la proteína normal a la proteína anormal. Entonces vean cómo cambia su configuración de hojas plegadas de alfa hélices a hojas plegadas. Lo interesante de estas proteínas alteradas es que pueden convertir a proteínas normales en proteínas alteradas. Muy bien, vamos a ver algunos ejemplos de proteínas globulares, y para este caso escogimos a la mioglobina y a la hemoglobina. Entonces vamos a ver, la mioglobina es la proteína que almacena oxígeno en el músculo rojo en prácticamente todas las especies. La estructura posee una cadena polipeptídica única, contiene 8 segmentos con estructura secundaria de alfa hélice, nombradas de la A a la H, separadas por segmentos no helicoidales. Se pliega dando una molécula prácticamente esférica, muy compacta, con un hueco en el interior donde se sitúa el grupo prostático hemo, que es el lugar donde se une el oxígeno, y también se puede unir el dióxido de carbono. El hemo se une de forma no covalente en la hendidura hidrofóbica o bolillo hemo, que este es un motivo que tiene la mioglobina y la hemoglobina para que se pueda unir el grupo hemo. Ahora vamos a ver a la hemoglobina. ¿Sí? Es una proteína conjugada tetramérica, tiene 4 unidades. ¿Sí? Cada unidad contiene una proteína que se llama globina, que tiene 8 cadenas alfa, tiene el grupo prostético, entonces son 4 globinas, tiene 4 grupos hemos, está constituido por 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta. Estas son 8 hojas plegadas beta. Aquí en medio, entre hélice 2 y la 3, vamos a tener el grupo hemo, que está representado aquí. Ok, entonces tenemos aquí la estructura esquemática: 4 subunidades, 2 alfa y 2 beta. Se encuentra asociada una subunidad alfa con una subunidad beta, una subunidad beta 2 con la cadena alfa 2, la subunidad alfa 2. Cada subunidad posee un sitio de unión para el oxígeno. La hemoglobina es una molécula casi esférica, tiene un peso molecular de 64.500 daltons, tiene 2 formas, una relajada y tiene una forma tensa. Aquí tenemos la comparación entre la estructura tridimensional de la mioglobina y la subunidad beta de la hemoglobina. Prácticamente es la misma estructura secundaria y la misma disposición en el motivo que va a fijar el oxígeno a través del grupo hemo, que aquí lo tenemos representado en rojo. Bueno,
Como ya habíamos visto, la hemoglobina tiene dos estados. El estado tenso para la hemoglobina, que no va a tener afinidad por el oxígeno. El estado R o relajado para la hemoglobina, que va a fijar el oxígeno. Para que la hemoglobina pase del estado tenso al estado relajado y viceversa, del estado relajado al estado tenso, va a ocurrir lo que se conoce como una transición alostérica. Es decir, tiene que unirse otra molécula para provocar un cambio conformacional en la estructura tridimensional de la proteína, en equilibrio y en proporción variable con la concentración de oxígeno. Ok. Entonces, la hemoglobina es una enzima alostérica. Lo ponemos entre paréntesis porque en realidad no cataliza una reacción enzimática. Sin embargo, presenta múltiples sitios donde se van a unir de forma reversible ligandos que van a tener una función de pasar del estado relajado o tenso o viceversa a la molécula de hemoglobina según la concentración de cada uno de estos ligandos. Estos ligandos son el oxígeno, el CO2, la concentración de hidrogeniones, y el 2,3-difosfoglicerato, que se produce de una desviación de la ruta de la glucólisis. Estas moléculas pueden alterar la conformación de la hemoglobina y modifican la afinidad por los restantes ligandos. Acuérdense que una enzima alostérica cambia su afinidad una vez que se ha unido un regulador alostérico. Eso provoca que aumente o disminuya su afinidad por un ligando. Aquí tenemos el estado tenso, que es el que tiene una pobre unión al oxígeno, y aquí tenemos el estado relajado, que es el que une al oxígeno. El 2,3-bifosfoglicerato es un regulador muy importante. El 2,3-bifosfoglicerato está presente en el eritrocito en una concentración de 1 mol de 2,3-bifosfoglicerato por mol de hemoglobina y se une con fuerza a la deoxihemoglobina, manteniendo a la hemoglobina en estado desoxigenado, facilitándose la liberación del oxígeno. El incremento en la concentración de 2,3-difosfoglicerato facilita la liberación del oxígeno a los tejidos mediante la disminución de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Como ya vimos, provoca un cambio conformacional en la molécula de hemoglobina y también en la molécula de mioglobina. De esta manera, el eritrocito cuenta con un mecanismo interno para la regulación del aporte de oxígeno a los tejidos. Las moléculas de la hemoglobina que se diferencian en la composición de sus unidades, como vamos a ver más adelante, tienen diferentes propiedades de unión al 2,3-bifosfoglicerato, con diferentes respuestas alostéricas al 2,3-bifosfoglicerato. Por ejemplo, la hemoglobina fetal se une al 2,3-bifosfoglicerato con mayor avidez que la de la forma adulta, que es la hemoglobina A, con el resultado de que la hemoglobina fetal en los fetos de mujeres embarazadas se une al oxígeno con mayor afinidad que a la hemoglobina de las madres, dando así al feto acceso preferencial al oxígeno llevado por el sistema circulatorio de las madres. Tipos de hemoglobina. Adultos, vamos a tener la hemoglobina A, vamos a tener la 2B,
que está constituida por 2 subunidades beta y 2 subunidades alfa. La hemoglobina fetal, que tiene 2 subunidades alfa y 2 subunidades gamma. La estructura tridimensional de la hemoglobina A ha sido determinada por Mark Perut por difracción de rayos X. Empezó con el trabajo en 1930 y lo terminó en 1960. Clases de hemoglobina. Las hemoglobinas se clasifican de acuerdo a la composición de sus subunidades. Entonces tenemos hemoglobinas que no tienen problemas en el transporte de oxígeno y del CO2. Tenemos la hemoglobina de Weber 1, que tiene 2 subunidades sigma y 2 subunidades épsilon. La hemoglobina de Weber 2, que tiene 2 subunidades alfa y 2 subunidades épsilon. La hemoglobina Portland, que tiene 2 subunidades gamma y 2 subunidades sigma. La hemoglobina fetal, como ya vimos, tiene 2 subunidades alfa y 2 subunidades gamma. La hemoglobina A, que normalmente se encuentra en la mayoría de nosotros, tiene 2 subunidades alfa y 2 subunidades beta. La hemoglobina A2 tiene 2 subunidades alfa y 2 subunidades gamma. Delta. La hemoglobina A y C es modificada post-síntesis, donde se une una glucosa. En la etapa fetal, como ya habíamos visto, vamos a tener la hemoglobina fetal que tiene una P50, una presión de 19 a 21 milímetros de mercurio, tiene una pobre unión al 2,3 bifosfoglicerato, por lo tanto esta hemoglobina es más afín al oxígeno. En el momento del nacimiento, los recién nacidos tienen una hemoglobina fetal del 80% y una hemoglobina A del 20%. En el segundo año de vida cambia la composición del niño a la hemoglobina prácticamente igual a la que se encuentra en un adulto, teniendo hemoglobina A del 98 al 99%, la hemoglobina A2 del 1 al 2% y prácticamente la hemoglobina fetal desaparece. Algunas enfermedades relacionadas a mal transporte de oxígeno, que se conocen como hemoglobinas anormales. Tenemos las talasemias. Acuérdense que la molécula de hemoglobina tiene 2 subunidades alfa y 2 subunidades beta. Para la síntesis de las subunidades alfa tenemos 2 genes que se encuentran en el cromosoma 16, y para la síntesis de las subunidades beta tenemos un gen que se encuentra en cromosoma 11. Las talasemias las vamos a encontrar de 2 tipos. Las talasemias alfa, cuando no hay síntesis de alguna de las subunidades alfa, y vamos a tener las talasemias beta cuando no hay síntesis de las cadenas beta. Tenemos la hemoglobina S, donde va a haber una sustitución en la cadena beta del ácido glutámico, que va a estar en la 6ª posición, por una valina. Es decir, en la hemoglobina S se cambia el ácido glutámico por una valina en la cadena beta. La hemoglobina C, tenemos una sustitución en la cadena beta, otra vez en la posición número 6, otra vez del ácido glutámico, pero ahora vamos a tener una lisina. Ese es en el caso de la hemoglobina C. En el caso de la hemoglobina E tenemos una sustitución en la cadena beta en el aminoácido número 26, que también es un ácido glutámico y es sustituido por una lisina. La hemoglobina M, la lisina reemplaza a la histidina proximal o distal. Esta histidina es muy importante porque esta histidina es la que va a permitir la unión del grupo hemo.
y es a través del cambio conformacional que sufre esta histidina, a través de los reguladores alostéricos que ya vimos, que va a ser más afín al oxígeno o al CO2. Y finalmente tenemos la hemoglobina H, que vamos a tener un tetrámero de cadena beta, que también esto se conoce como una talasemia tipo alfa.